Audiencia pública del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, Lima, 13 de abril del 2005, presidida por el magistrado Lester Dante Vargas Maza y como miembros González Ojeda, García Estoma, Vergara Gotelli y Landa Arroyo. Secretario relator Nílvar Salazar Nina. Se da inicio a la audiencia pública y se dispone al secretario relator dé cuenta de las causas programadas para este informe oral. Señor secretario relator, dé cuenta de las causas del día de hoy en el cual se ha solicitado un informe oral o un informe de hecho. Bien, señor presidente, buenos días. Señores magistrados, buenos días. A continuación daré la lectura al artículo 34 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional. Artículo 34. Luego de instalada la audiencia, el presidente dispone que el relator dé cuenta en forma sucesiva de las causas programadas, precisando el número de expediente, las partes que intervienen y la naturaleza de la pretensión. El presidente concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al demandante y por igual tiempo al demandado, quienes se ubicarán a izquierda y a la derecha, respectivamente, frente a los magistrados. A continuación, el presidente concede el uso de la palabra a los abogados del demandante y del demandado por el mismo tiempo, los cuales se ubicarán en igual forma que sus defendidos. Está permitida la réplica y dúplica a los abogados por el tiempo que determine el presidente. Por último, cuando corresponda, se recibirá la participación de la amicus curiae. Entonces, doy inicio, señor presidente, a la causa número 30 del expediente número 1257-2005, habeas corpus, Tribunal Constitucional Lima. El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Enrique José Benavides Morales contra la resolución de la Segunda Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima. Por la parte demandante tenemos al abogado Wilmer Rafael Heredia y por la parte demandada ha solicitado el uso de la palabra el abogado Guillermo Rosario Cerda. Esto en representación de la Procuraduría del Poder Judicial. Abogado de la parte demandada, tiene el uso de la palabra. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señor representante del Tribunal Constitucional. Soy el abogado Wilmer Rafael Heredia, con colegiatura 123462. En representación de mi patrocinado, el señor Enrique José Benavides Morales, presento ante usted la demanda de habeas corpus en el proceso de extradición que se le sigue en su contra, el mismo que vulnera el derecho a la defensa y al debido proceso. En aplicación del artículo 29 del Código Procesal Constitucional, el que regula el habeas corpus, por carencia de un requisito indispensable que se haya expedido con arreglo a ley, solicito la nulidad de la resolución con fecha 9 de diciembre del 2003 de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, cuya resolución vulnera el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa. Con el propósito se retrotraiga dicho acto y ordene se notifique con la demanda autoadmisorio o anexos legibles a nuestra parte que nos permita contestar la misma de acuerdo al derecho del demandado por los fundamentos que a continuación paso a exponer, señor presidente. Fundamentos lo que se ampara nuestra petición. Primero, con fecha 9 de diciembre del año 2003, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República declara procedente la extradición de mi patrocinado, sin haberme notificado a mi casilla electrónica del contenido de dicha resolución, a pesar de haberme apersonado a instancia. Este fundamento, señor presidente, lo sustentamos en el artículo 200 de la Constitución Política del Perú, donde literalmente se menciona, son garantías constitucionales las acciones de habeas corpus que procede ante el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos. Asimismo, señor presidente, se señala que tampoco fui notificado por la vista de causa alguna para la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, la que mediante resolución el 17 de febrero del 2004 integró la resolución antes mencionada
Esto indica que 3 meses después no se había notificado. El derecho al debido proceso. Involucra el derecho que se nos notifique la resolución para poder ejercer el derecho al contradictorio. En el presente caso, se nos está primando de tales derechos al no permitir tomemos conocimiento del contenido de la resolución y poder expresar nuestros argumentos correspondientes. El derecho a la defensa. Como principio fundamental de cualquier procedimiento, importa la igualdad de las partes. En el presente caso, al no tener conocimiento del contenido de una resolución, se está tratando a mi patrocinado de manera desigual. Por el contrario, es obligación de todo juzgador exigir que se comunique la resolución emanada del presente proceso. De lo contrario, se estaría actuando de manera arbitraria. En consecuencia, el acto procesal contenido en la resolución es nulo, de conformidad con lo señalado en el artículo 4 del Código Procesal Constitucional. Habeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta, como es el caso, la libertad individual y la tutela procesal efectiva, la misma que según indicado en las leyes número 23.506, la ley número 25.398 y las propias resoluciones del Tribunal Constitucional, ha quedado establecido en materia de habeas corpus, que si la resolución judicial que se cuestiona proviene de un proceso irregular por haberse incurrido en una vulneración cierta al debido proceso, tal situación habilita directamente a mi patrocinado para que sin intentar previamente una resolución a través de los recursos que le ofrece el proceso mismo, pueda acudir a un proceso constitucional en salvaguarda de su derecho constitucional procesal. Ante lo expuesto, señor presidente, se solicita a usted que quede nula la resolución con fecha 9 de diciembre de 2003, donde se permite la extradición de mi patrocinado, indicando que dicha resolución vulnera el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa. Abogado de la parte demandada, tiene el uso de la palabra. Señor presidente, buenas tardes, señores magistrados, quienes conforman en el Tribunal Constitucional. Quien les saluda es el abogado Guillermo Rosario Serna, con el Colegio de Abogados número 5831. Para exponer lo siguiente, lo que señala el abogado defensor Wilmer Rafael, quien señala que se ha violado los derechos de su patrocinado, el señor José Benavides Morales, donde presenta el habeas corpus para solicitando fundado el habeas corpus, indicando que se haya llevado un indebido proceso, también indica la desigualdad, etc. Debo señalar, señor presidente, que ahí se nota evidentemente una conducta obsesionista del proceso, tanto más si ello implica salir del territorio del país, obligando a ciertas autoridades judiciales a recurrir al procedimiento de extradición. Dicha conducta, señor presidente, debe ser tomada en cuenta al momento de determinar el plazo razonable del proceso y la detención. Asimismo, en ningún momento es falso que el abogado indique que no se ha notificado. Realizar las investigaciones sumarias, se tomó la declaración de los vocales también de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, quienes uniformemente afirman que la causa ha sido resuelta dentro de los límites y formalidades que señalan las normas procesales, constitucionales y la ley orgánica del Poder Judicial. Es por ello, señor presidente, solicito se declara infundada la solicitud del habeas corpus del señor José Benavides Morales. Se ha escuchado a los abogados de ambas partes y antes de determinar si la pretensión resulta fundada, este colegiado considera pertinente hacer notar que la extradición debe ser entendida como un procedimiento mediante el cual un Estado es requerido para que haga entrega de un individuo que se encuentra dentro de su territorio y que tiene la condición de procesado o condenado por un delito común por otro Estado, en virtud de un tratado o a falta de este. También como se señaló anteriormente ya en el expediente número
3966-3004, habeas corpus, Tribunal Constitucional, que la extradición es un instituto jurídico que viabiliza la remisión de un individuo por parte de un Estado a los órganos jurisdiccionales competentes de otro a efectos que sea enjuiciado o cumpla de una condena señalada. En cuanto al asunto de fondo, el demandante alega que la presente extradición se tramitó vulnerándose sus derechos de defensa, ya que no fue notificado para la vista de causa, que concluyó con la expedición de la resolución de fecha 9 de diciembre de 2003, que declaró procedente su extradición de Alemania. Es preciso indicar que la extradición del accionante ya ha sido anteriormente cuestionada mediante habeas corpus, al igual que en el presente proceso, también con la afectación del proceso y del derecho de defensa. En tales casos, este tribunal ya ha declarado infundada la pretensión en el expediente número 3966-2004-HC/TC y 3001-2004-HC/TC, señalándose además expresamente que no se omitió notificar a la defensa del accionante, con fecha 16 de octubre de 2003, pues se apersonó su hermano Óscar Emilio Benavides Morales, ostentando un poder especial dado por el accionante, designando como defensor al letrado que autoriza y señalando un domicilio procesal al cual se le enviaron las notificaciones del proceso tal como consta en autos, según el expediente número 3001-2004-HC/TC. La precisión en el fundamento jurídico número 1 de esta sentencia sobre la conducta obstruccionista del proceso por parte del inculpado constituye precedente vinculante, conforme al artículo 7 del título preliminar del Código Procesal Constitucional. Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, declara infundado el habeas corpus de autos.